Autoriza el juez. Se mueve la pelota. Y el balón ya comienza a hacer su recorrido por todo el campo de juego. ¿Le va a pegar Teo de derecha o le va a dar de zurda Jorge González? Expectativa a la cancha. Va a autorizar el árbitro. Ojo con esta acción. Allí está Teo. Se mueve Arce. Remató. La barrera desvía la pelota que cae sobre el techo del arco de Zamudio. Avanza Román, engancha para la zurda, lanza al centro, pelota arriba para Romero, le queda Martínez, tiene el gol, Martínez remató, el arquero desvía, tapadón de Bastowski, Cristian Martínez tenía el primer gol, se salva el arco de General, otra vez Beto de la Cruz perfilado para lanzar el servicio, viene el córner, pelota arriba, Bastowski desvía por arriba, el rebote quiere Román, intenta Vera, juega bien para Da Silveira, viene el centro, el remate de Manu, golazo. ¡Gol! De Sportivo Trinidense. Juan Manuel Romero de aire, de primera le entró a esa pelota. Qué buen centro metió Agustín Da Silveira. Y Manu, el goleador que tiene el Sportivo Trinidense, no perdona sobre 9 minutos. Se rompe el cero en Caarendí. Gana Trinidense 1-0. Qué golazo acaba de convertir el Sportivo Trinidense con Manu Romero. Con Da Silveira, que estaba involucrado en esta jugada porque era una posesión de pelota para Trinidense en el tiro libre de esquina. Jorge, abierto está Molinas. González le va a buscar a Clementino. Viene el centro para Báez. Cristian quiere. Rebote para Jiménez. Remató. ¡Golazo! ¡Gol! De General Caballero. Osmar Jiménez de aire entró a esa pelota. ¡Qué golazo al ángulo! Imposible para Zamudio. Empata General 45 minutos del primer tiempo. ¡Qué lindo gol el del Triqui! No se queda atrás este de Jiménez. 1-1 está el encuentro. El partido de los golazos. Recién hablábamos de la pelota aérea como el argumento principal para que acerque algo de peligro el conjunto de General Caballero. Una pelota larga. Marca Richard, Cabrera para Clementino, acompaña a Teo, ¿dónde está Roa? Ojo con esta acción, pelota para Roa, se mete Roa, le puede pegar Roa, le va a pegar, le pegó, el arquero le pone el pecho a la bala y es literal, se salva Trinidense, qué buena conexión. Está mejorando bastante el equipo de General Caballero, ya ha metido un par de situaciones también hacia la portería de Zamudio. En líneas generales equilibró el partido General y le sienta bien el 1-1. Ahí está Camacho, lanza al centro Camacho, cabecea, no, Álvarez, rebote, le va quitando a Vera, rebote ahora para Axel, Cañete, le va a pegar, Cañete, le pegó, desactiva la bomba, Bastowski, la pelota por el fondo, córner para el equipo de Triqui, está a la orden del día, los remates de media distancia. Un buen partido de Cañete, lateral derecho, pero con mucha vocación ofensiva, permanentemente pisando el campo rival y con ganas de hacer inclusive. Se mete Roa, cae Roa y falta penal para General. Roa cae, jura Cañete que no le toca. El árbitro estaba cerca, marcó la falta y la pena máxima favorece al equipo local. Todo lógicamente se va a revisar qué pasó en esta jugada. El árbitro en cancha marcando la pena máxima favorable a General Caballero. Teodoro Sebastián se apresta para ejecutar de derecha el número 10. Ya autorizó el árbitro. Allí está Teo. Le va a pegar el 10. Arce le pegó. Travesaño. Se salva Trinidense. Persiste el peligro. Sale Zamudio. Bandera arriba. Ya hay falta en perjuicio de Zamudio. Desperdicia una ocasión inmejorable el equipo de General. Teo Arce se tapa el rostro. No puede creer. Se sigue moviendo el travesaño. Sí. Teo Arce que quiere desaparecer un ratito porque tuvo la gran chance en este remate con la pierna derecha, apostando a la violencia como habitualmente solemos mencionar para asegurar el tiro, para asegurar el penal. Mucha violencia en el envío, pero el travesaño le dijo que no a General Caballero para el segundo. Y después la falta que termina marcando el juez sobre Zamudio. Sí, el susto para Trinidense. Otra vez Mendoza, generoso él, en el despliegue, lanza al centro, pelota arriba para Chiquito, baja Chiquito, remate. Bastowski se queda con la pelota, pero qué buena elaboración de juego con Mendoza. Allí está Román. González no puede, le queda el remate a Neymar. Álvarez remate, pero Bastowski le dice no, le dice el 19 el arquero brasileño. Qué buena situación tuvo Trinidense y todo partido de un lateral. El remate de Álvarez. Avanza para Trique, pelota para Chiqui. Está habilitado, viene Cañete, el gol de Cañete, remató.
trinidense Axel Cañete. Sí, Este es un partido para que no termine, Freddy, ¿eh? Sí, no vale el gol. Está, sí. ¿Y quién me devuelve lo gritado, Landolfi? Y ya está. ¿A dónde tengo que recurrir? Marcos Gaona traslada la pelota, le va a buscar a Álvarez, está habilitado Álvarez, tiene su revancha, Álvarez para liquidar, Álvarez va a rematar, disparó, el arquero, otra vez Álvarez, ahora Marcos Gaona, Álvarez se nubló, Álvarez. Enorme Tales. Qué salvada de Tales, un mano a mano de Álvarez, casi un penal que desperdicia Trinidense también, Landolfi. Derlis López dice, no va más. Terminó el juego, fue paridad 1-1 cuando vemos reiterada la acción del gol que no valía. Por posición adelantada, Bastowski, la figura del juego, el destacado Romero. Se fue el partido nomás, Landolfi, con un 1-1. ¿Qué digo? ¡Partidazo! Totalmente.